En el anterior video les había explicado cómo me había quedado botado en uno de los aeropuertos de Estambul viajando con la aerolínea Turkish Airlines. En este vamos a ver si la aerolínea cumple con sus promesas de buscarle alojamiento y comida a sus clientes. Si no cumple, les contaré además cómo terminé en el VIP, ese lugar donde vienen los viajeros de la clase de negocios, y qué es lo que tienen para ellos aquí, hasta donde yo pude apreciar. Ya vamos entonces a experimentar si es cierto lo de la comida y ver qué tan fluye eso. Después iremos por el hotel, pero ahora vamos a comer primero. Allá arriba es donde vamos a comer. Esto se hace con un voucher que te da la aerolínea cuando tu vuelo tiene retraso. Ellos te dan un voucher aparte del alojamiento que se supone que te provean. Aquí mayormente hay cadenas americanas como Burger King, como Popeyes y dos más que realmente no conozco la nacionalidad. Esto que van a ver a continuación es lo que te sirven con el voucher. No puedes escoger, es lo que ellos tienen predeterminado servirte. Te dan una comida cada 5 horas y eso es lo que vamos a comprobar. En el caso de la cadena Sbarro, lo que te sirven es un pedazo de pizza, papas fritas y refresco. En el caso de Popeyes, en vez de ser pizza, te sirven alitas de pollo. Bueno, parece que solamente se puede usar por una vez. Entonces, cuando termine de comerme esto, lo que voy a hacer es ir a información de Turkish Airlines de nuevo, a averiguar eso, porque está un poco engorroso eso de tener que ir cada vez que vayas a comer. Dicen que es una comida cada 5 horas, pero lo veo un poco engorroso. Si acá me dicen, muchachos, que ese papel él se lo queda. Acabo de venir de lo que es Passport Control, acabo de ser bateado ahí. Les había dicho que iba a ir al mediodía. Nada, me dijeron que fuera a revisar a la sala de transfers, me parece. De ahí me mandaron a Passport Control para ver lo del hotel y me acaban de batear. Entonces no queda claro si tengo una reservación en una habitación o no tengo una reservación en una habitación. Es algo que tengo que aclarar. Voy a tener que ir a ver al manager si hay alguien, no sé, con quien hablar, porque aparte de lo que es el mal inglés, no están fluyendo bien las cosas. Y seguía avanzando el tiempo y no lograba avanzar nada en los trámites que tenía que hacer. Ya lo de la alimentación estaba orientado, solamente tenía que recoger el papelito cada 5 horas, algo bastante incómodo, pero ese es el procedimiento que hay acá. Respecto al alojamiento, que era lo más importante, porque yo tenía que estar acá por 3 noches más, nada, de un lugar a otro, de aquí para allá, nadie sabía nada, nadie se responsabilizaba con nada, falta de hospitalidad, desinterés por todas partes. No hablan español, a pesar de que muchos latinos usamos esta aerolínea, principalmente venezolanos, y el idioma inglés también tiene sus barreras, no lo hablan muy bien. Además de esto, malos tratos, falta de interés. Llegaba a un punto en que ya te conocían, sabían cuál era tu problema y sencillamente cuando te tocaba el turno ellos salían de la ventanilla y se iban a tomar un descanso. Otra cosa es que cada vez que trataba con un agente distinto era como empezar de cero. Unos decían una cosa, otros decían otra, así no se podía avanzar. Se preguntarán por qué la aerolínea es incapaz de resolverme un alojamiento. Los hoteles que la aerolínea pone a disposición de sus pasajeros están fuera del aeropuerto, o sea, en territorio turco. Y si a ustedes como a mí les es imposible obtener una visa turca, entonces no podrán alojarse en esos hoteles. Hay un hotel dentro del aeropuerto, quizás haya más, este es el que conozco, pero la aerolínea sencillamente no lo paga porque es demasiado caro. Sigo esperando todavía acá, esperando a que me atiendan. Para resumir esta trágica historia, esa madrugada había dormido en el aeropuerto. La noche siguiente también dormí en el aeropuerto y aquí es donde se pone bueno esto. Gracias a los esfuerzos y las gestiones de 2 representantes de la aerolínea, pude llegar al CIP. Este es el CIP Lounge de la aerolínea Turkish Airlines, un servicio que se ha expandido bastante en el mundo entero.
y que se ofrece principalmente a esos clientes importantes que pueden pagarlo o que quieren pagarlo, donde vienen a pasar el rato y alejarse del tumulto que hay en el aeropuerto. Aquí esperan sus vuelos con más tranquilidad y con algunos servicios complementarios. Tienen casilleros para guardar sus pertenencias. Ahí cabe una maleta con las dimensiones que se requiere en la cabina del avión. Créanme que esto facilita mucho la vida y lo digo por experiencia propia. Cierran con una contraseña y abren con la misma contraseña, la misma manera de marcar el código. Básicamente, para que se puedan ubicar los que no conocen, yo tampoco conocía, es quizá como un todo incluido donde tienes las bebidas, puedes consumir lo que quieras, la comida puedes consumir lo que quieras, que ahora vamos a echar un vistazo a qué tipo de comida es la que hay, y tienen internet. Esto es la comida que hay, es lo mismo que les sirven en el avión, pero aquí pueden coger la cantidad que quieran. Una vista muy agradable de todo el movimiento que hay debajo de nosotros. Algo que sin duda se disfruta bastante. Además de eso, hay ciertos y determinados lugares que se pueden usar para dormir. Creo que este es el único sitio oscuro que hay en todo el lugar. Hay algunas habitaciones también, pero lamentablemente no pude tener acceso a ellas. En este lugar fue donde me ubicaron a mí, una solución que no era la que yo esperaba. Esperaba quizás que pagaran el hotel aunque fuera caro, porque al fin y al cabo es responsabilidad de la aerolínea que yo todavía esté aquí. Entonces, esto es lo que me ofrecieron, esto es lo que tuve que coger, ni modo, nada más que hacer. Si no le tiré foto a otro baño, creo que a este sí le voy a tirar foto, y no solo foto, le voy a sacar video para que ustedes lo vean, el baño de business class de acá. No le estoy haciendo promoción a nadie, solamente comparto la información para que ustedes vean qué lindo está esto. Y vamos a decirlo, ¿por qué no? Lo bonito que es tener dinero, no es mi caso. Yo siempre he estado buscando uno de estos espejos para ponerlo en el baño, pero nunca lo he encontrado acá en Cuba. Estos son los que tienen súper aumento. Ahora eso, lo que va a caer ahí para abajo va a ser sabroso lo que va a caer para abajo. Bueno, familia, después de tanto estrés, me parece que esta ducha me va a venir bastante bien para relajar. Ya, por lo menos hay un problema que está resuelto y es de la comodidad. Ya ese problema se resolvió. Ahora lo que queda es el tema de abordar el avión. Vamos a ver qué tal sale eso. Debo decir que sí, el aeropuerto es un lugar precioso, pero mi experiencia no ha sido nada positiva, al menos no en esta vuelta. Y todavía tengo la duda si pueda abordar el avión o no, porque ahora mi PCR con el que vengo de Macedonia es inválido, ya expiró, y no puedo hacer uno nuevo porque debo cruzar la frontera para ello y no me dan la visa. Así que nada, familia, espero que este video les haya sido interesante.
Yo creo que esta es la mejor parte del aeropuerto, al menos de esta aerolínea. Sé que las otras aerolíneas acá también tienen otras partes similares a esto acá. Si les gustó el video, dejen un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y si es que no lo han hecho aún, suscríbanse en un botoncito que anda por ahí abajo que dice suscribirse. Un saludo y hasta la semana próxima.